¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Miren, aquí hay que ser claro. No hay que andarse por las ramas, sea usted de izquierda, de derecha, independiente. Si usted es medianamente crítico, y en el caso de los bolivianos, son patriotas y quieren a su país, aquí hay que estar claro de que esto se trató de un golpe de Estado por los minerales de Bolivia. Ya esto trasciende a Evo Morales. Esto involucra al suelo boliviano. Bolivia tiene, amigos míos, la segunda mayor reserva de gas. Venezuela la primera en el continente. Bolivia tiene la primera reserva mundial de litio, es el número uno, top 1 a nivel mundial. El litio es el oro en polvo. Le dieron el golpe a Evo Morales por el litio, por el petróleo, por el gas, por las reservas de agua dulce que hay en Bolivia, que son las números 1 del planeta. Yo voy a dejar correr el video para que ustedes vayan viendo imágenes del litio. Tanto es así, amigos míos, que Evo Morales en septiembre firmó una concesión para la explotación del litio y prácticamente dejaba 70% para el Estado boliviano y 25-30% para una empresa alemana. Y los gobernadores que hoy están metidos en el golpe fracturaron esa negociación de explotación. Porque sepan ustedes, amigos, Camacho no es ningún santo. Camacho no es que quiere bien para Bolivia, quiere bien para sus bolsillos, pero para los pobres de Bolivia, olvídense. Miren, Evo Morales presentó el mejor gobierno en la historia de Bolivia, o en los últimos 50 años, para no provocar una polémica, en materia macroeconómica, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, en materia de inversión. El gobierno de Evo Morales estabilizó políticamente a Bolivia, estabilizó su economía, la puso en crecimiento, pero le dan un golpe. ¿Cómo es eso, pues? ¿Por qué le dan el golpe? Porque Evo Morales nacionalizó las empresas hidrocarburíferas. No iba a dejar que ninguna empresa viniera a llevarse el oro en polvo. Quitó a todos los intermediarios donde estaba Camacho y su gente con concesiones mineras. Y los gobiernos imperiales de Europa y de Estados Unidos, caramba, dijeron: este hombre no nos conviene porque nosotros queremos allí plantar la bandera de nuestras, ¿cómo se llama eso? De nuestras transnacionales para la explotación del oro en polvo llamado litio. Con el litio no solamente se hacen las baterías de los teléfonos celulares, no, eso es lo menos. Con el litio se hace la nueva generación de carros eléctricos, vehículos eléctricos, que está en un boom en Europa y en Estados Unidos. Ustedes saben en dónde está parada Bolivia, amigos míos. Bolivia está parada en unas reservas de litio que suponen más de 800.000 millones de dólares. 800. ¿Ustedes saben cuánto es el presupuesto de Bolivia? 14.000 millones de dólares. Y está parado solo de litio. Por ejemplo, en Chile el agua dulce la tiene el hermano de Piñera. En Bolivia no, en Bolivia el agua dulce es del pueblo. Esa es una diferencia sustancial. No puede un gobierno con una política soberana, llámese como se llame, explotar las reservas que tenga. En el caso de Venezuela, pues, no puede. Que ustedes me digan Haití. Bueno, Haití tiene ya 2 meses, más de 100 muertos y bueno, Haití no tiene nada. No nos importa nada, Haití, dicen en el mundo. Pero en Bolivia sí importa, porque Evo es la piedra de tranca. Durante años, Evo nacionalizó las reservas. Evo protegió todo lo que son los recursos energéticos de Bolivia para que
quien quería explotar tenía que traer la tecnología, pero pasar por caja y pasar por caja de manera dura. No a entregar al fisco de Bolivia 2 o 3% como se hacía aquí con el petróleo. No. Vas a entregar el 80, el 70, el 75 y el resto es tuyo. Amigos míos, ¿qué creen ustedes que estamos viendo? ¿Por qué se le está dando este golpe a Morales? La familia Camacho, que es el nuevo líder, es una familia de las más ricas de Bolivia. Y ustedes vieron cómo Camacho, de manera violenta, arrogante, se cree que tiene el poder. Camacho no es nadie prácticamente. Bueno, sí es algo. Es el brazo ejecutor de ustedes saben quién. Ustedes saben quién. Es el brazo ejecutor. Como en cada país de América Latina hay un brazo ejecutor para todo. Aquí estamos viendo imágenes de cómo dejaron la residencia de Evo Morales. Esto se puede, de verdad. Que hubo, porque la OEA no dijo que hubo fraude, no tiene cómo demostrar que hubo fraude. Que hubo inconsistencias. Perfecto. Vamos a una segunda vuelta, pues. No. Bueno, está bien, vamos a elecciones. No. Bueno, está bien, renuncio. Bueno, renuncia, pero te voy a buscar donde estés y te voy a llevar preso. Cóntrale. Tan rápido. Una cacería de brujas así. No le perdonan a Morales. Que tuvo sus errores, perfecto, te lo compro. Pero yo te aseguro que fueron menos que los gobiernos anteriores de Bolivia, que tenían a ese país empobrecido. Entonces, aquí de lo que se trata, amigos, es de la izquierda y de la derecha, de los progresistas, los socialistas, los comunistas, díganlo como ustedes lo quieran decir. Y la extrema derecha, el capital, las transnacionales, la buena vida, todo para ellos, nada para los pobres, nada para el equilibrio social, nada para el ascenso social. Ahí está Chile. Ese es un buen ejemplo. Bolivia está en el corazón de Sudamérica. Bolivia tiene las mayores reservas de agua dulce, las mayores reservas de litio, las mayores reservas de gas después de Venezuela. Tenía Evo Morales prácticamente inversiones masivas. Inversiones masivas, geotérmicas, hidráulicas, termoeléctricas, todo nacido de las reservas que tiene Bolivia, automóviles, empresas que querían, pero los empresarios bolivianos querían hacerse de intermediario de todas esas concesiones gasíferas, de agua, de electricidad, de litio y de pare de contar para seguir creciendo su capital. Entonces, para no alargar este video, el golpe de Estado en Bolivia es por el litio, por sus recursos energéticos. Más allá de Evo Morales, porque quien no gobierno de América Latina o del mundo que tenga reservas y algo de interés para las empresas transnacionales y no se ponga al servicio, prácticamente no sea su conserje en materia energética, en materia de abrirle las puertas para que ellos lleguen y saqueen ese estado y se lleven todas sus riquezas y dejen unas minucias, olvídate que va a ser tumbado más temprano que tarde. Para eso tienen a los medios de comunicación, a las redes sociales, tienen a los distintos periodistas, tienen a los distintos portales y tienen el cañón comunicacional para armar la narrativa de ese tipo de salida. Así pasó con Lula, así pasó con Zelaya, así ha pasado con muchos en la historia de América Latina, sin meternos en otros pueblos de África, por ejemplo, que tienen bastantes recursos y lo tienen allí colonizados. Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, los mismos chinos.
Lo dejo hasta aquí, amigos míos. Tú eres de izquierda, eres de derecha. Yo quiero tu opinión porque este es un canal donde todos convergemos. Dame tu opinión, dame tu punto de vista para seguir analizando este tema de Bolivia que está candente. Te dejo hasta aquí, dame tus reflexiones, muchas gracias y será hasta la próxima.